muchas gracias por esta presentación, también por la invitación a estar aquí esta mañana hablando de un tema con un título tan largo, interesante, como La voz de la Sagrada Escritura en el ruido del mundo moderno. Cuando hace ya unos meses cuando hace unos meses me enviaron ya el cartel anunciador a ver qué me parecía, está bien, alguien que está leyendo la Biblia, alguien que está leyendo la Biblia en medio del ruido. Luego me paré a pensar y pensaba, bueno, igual me he equivocado de cartel. Sí, no. Vamos a subirle un poco y vamos a subir el volumen allí. Vamos a subir un poco. Vale, ¿sí? Vamos a subir. Bien, si no me puedo sentar y a ver si esto se oye más. Posiblemente sí. ¿Sí? Vale, pues me siento y vamos a intentarlo ahí. Uy. Ahí así se oye mejor, sí, mucho mejor, ¿no? Vale, pues vamos a quedarnos ahí. Bien, decía que a la vez que está bien empecé a sentir una cierta incomodidad con la foto. Es esta. Pues digo, quizá está dando una idea equivocada de lo que voy a decir, o quizá yo me he puesto a preparar una cosa en un contexto distinto del que estamos, porque con ese título y con esta foto uno podría pensar que voy a hablar de cómo de vez en cuando desconectar un poco del ruido de la calle para meternos a fondo en un diálogo con Dios, leyendo la Sagrada Escritura, cosa que sería muy interesante, pero que no es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer tiene más que ver con esto. ¿Habéis visto la diferencia? Simplemente le he quitado los auriculares. Es la misma foto, pero sin auriculares. ¿Por qué? Porque está en medio del ruido y está leyendo la Biblia, pero no tiene algo que le tape los oídos para no saber qué se está diciendo fuera. Es alguien que está atento a qué pasa en la calle y como le interesa lo que pasa en la calle y el ruido del mundo, va a buscar a ver si tiene algo que decirme la Biblia. Más bien me voy a intentar mover en este segundo ámbito, no en el primero. O sea, no voy... aunque podría hacerlo y sería interesante, y si alguien quiere alguna pregunta, o sea, no voy a dar una charla de espiritualidad sobre la lectura de la Biblia, sino más bien voy a plantear un experimento que se mueve en el otro ámbito. ¿Qué es lo que hace ruido por la calle? ¿Qué preocupaciones tiene la gente? ¿A esto la Biblia me puede decir algo o no? Porque una de las cosas interesantes de la Biblia es que nos proporciona claves bastante relevantes para entender también el mundo en el que estamos, aunque en algunos casos podamos tener 2000, 3000 años de diferencia con cuando se compusieron esos textos. Entonces, puestos a hablar de todas las preocupaciones actuales del mundo y la Biblia, pues no acabaríamos nunca. Entonces, he decidido hacer un ejercicio de un tema que había investigado más o menos recientemente y que nos sirve para hablar de cómo la Biblia interacciona con problemas que parece que no tienen nada que ver con la Biblia, en un tema concreto que es el trabajo y las relaciones laborales. Me parece que es un tema que a todos más o menos nos interesa, que uno puede pensar, ¿qué tiene que decir la Biblia al mundo contemporáneo
sobre la realidad del trabajo. Y es más, lo voy a hacer en un libro que uno no se espera, aunque podremos hablar, si queréis, luego en el diálogo de otros libros. Es el libro del Levítico. ¿Qué tiene que ver el Levítico? Un libro que está perdido en el Antiguo Testamento, con el tema del trabajo, con el tema del mundo contemporáneo, del ruido del mundo contemporáneo, con la palabra de Dios que nos va hablando. Un poquito más cerca, ahí, ¿no? Bien, pues, vamos a ver. Vamos a asomarnos, antes de entrar en la Biblia, al ruido del mundo contemporáneo. Por ejemplo, ¿qué temas se debaten actualmente, digamos, a nivel mundial, entre los expertos sobre el trabajo? Una de las cosas que he hecho, he entrado en la Organización Internacional del Trabajo, sede de Ginebra. Ahí se acaba de publicar, hace 2 semanas, o sea, no estamos hablando del siglo pasado, Informe Mundial sobre la Protección Social 2024-2026. Protección social universal para la acción climática y una transición justa. Desde que suena lo que más o menos oímos por la calle, en los periódicos, en los políticos, ¿no? Ahí va viendo una serie de conceptos que da la impresión de que a mucha gente, y no solo en el ámbito cristiano, sino fuera del ámbito cristiano, le hacen pensar protección social universal, esto tiene algo de interés, acción climática, transición justa. Si uno va mirando esos documentos, y he estado mirando esos documentos de la Organización Internacional del Trabajo de los 2 o 3 últimos años, si hubiera que hacer una nube de conceptos, por decir así, ideas que ahora preocupan a los expertos y en la búsqueda de soluciones, porque parece que son necesarios darle una solución en el mundo actual. Las 6 frases que más se repiten, y me parece que son significativas y probablemente no nos suenan extrañas: trabajo decente, la gente necesitamos, no es decir, la gente necesita, todos necesitamos un trabajo decente. Una economía del cuidado, es decir, cómo gestionar la economía para cuidar de las personas y de la naturaleza. Protección inclusiva de los trabajadores, el trabajador no es una máquina, es una persona a la que hay que atender como tal, que debe ser protegida también cuando tiene alguna serie de limitaciones. Además, en un mundo del trabajo que está en evolución. Bueno, aquí, en lo que llevamos de este rato de conversación, ha salido varias veces la palabra inteligencia artificial, Internet. Yo mismo, yo no sabría quitarle los auriculares, se los he quitado con inteligencia artificial a la foto. O sea, para una cosa tan sencilla como hablar de Biblia, ya estamos recurriendo, sin darnos cuenta, a un mundo de trabajo que es muy distinto a cómo se trabajaba la propia Sagrada Escritura y la teología, o cualquier hace 20, 30, 50 años. En este mundo que está en transición también hay que saber gestionar una transición justa para que nadie quede colgado al margen, porque hay muchas cosas que es muy difícil transicionar. Quizá una persona que está empezando a moverse profesionalmente puede cambiar y aprender otras técnicas. Una persona que lleva 40 años haciendo el mismo trabajo y cuando ahora me lo va a hacer una máquina, ¿y ahora qué hago yo? Y ahora cómo aprendo yo unas nuevas para hacer una cosa totalmente distinta a la que venía haciendo. Esto me parece que es algo del ruido del mundo, pero que está vivo por ahí. O también economías y sociedades ambientalmente sostenibles, pues desde cómo conservar el planeta hasta cómo hacer que las empresas evidentemente sean sostenibles. No puede ir o los países no pueden ir a la ruina así como así. Bueno, esto voy a ir un poco más rápido porque tenía aquí puestas algunas cosas del ruido del mundo
que funciona, no dejar a nadie atrás, construir una economía que cuide de los trabajadores en el mundo del trabajo en evolución. Bueno, y aquí vienen algunos de los grandes retos del empleo temporal, trabajo en plataformas de teletrabajo, importancia de la planificación laboral, equilibrio entre vida profesional y vida privada, maternidad y natalidad, atención a los migrantes y personas con capacidad, políticas contractuales y salariales, y en el ámbito de la transición hasta sociedades ambientalmente sostenibles, políticas macroeconómicas o industriales que pueden aprovechar la innovación tecnológica, necesidad de recualificación y adquisición de nuevas competencias para un mercado de trabajo en constante evolución, impacto que esto conlleva en el mercado del trabajo, posibles efectos adversos de algunas de estas para los trabajadores de estas transformaciones. Bueno, esto es asomarnos un poco al ruido del mundo, ¿no? En un ámbito concreto, pero probablemente si nos asomamos preocupaciones mundiales, pues bueno, un pequeño repaso en este ámbito me parece que puede servir para situarnos. Igual podríamos haberlo hecho en otros ámbitos, salud, familia, etcétera, ¿no? Ahora la pregunta es, en este ruido del mundo, con problemas reales que resolver, ¿la Biblia me sirve para algo? ¿O simplemente me tapo las orejas, no quiero saber qué está pasando y me dedico a meditar ideas bonitas que me hacen sentirme bien? Bueno, esto es lo que quisiera intentar, dar una respuesta en este rato de conversación. No pretendo que sea otra cosa ahora y luego en las preguntas. ¿Tiene la Biblia algo que aportar? Vamos a intentarlo, ya lo he dicho, con un libro bastante olvidado, que es el Levítico. No preguntaré si alguien ha leído el Levítico, porque seguro que, salvo honrosas excepciones, la mayor parte no habréis leído el Levítico entero. Quizá en todo caso habéis escuchado los textos que se usan en la liturgia, son muy pocos, solo 2 veces cada 3 años se lee un texto del Levítico en las misas de los domingos, o sea, de los libros más desconocidos que hay. Por eso voy a empezar situando un poco el Levítico y por qué me parece un libro muy interesante para reflexionar sobre muchas cosas. O sea, el Levítico es un libro que habla del culto, el culto judío, en el santuario. Y para situarnos un poco, la Biblia empieza con el Génesis, en la creación del mundo, luego Abraham, los patriarcas. Dentro de los patriarcas, los hijos de Jacob, José lo venden sus hermanos y va a Egipto. Se traslada al final toda la familia ahí y ahí termina el Génesis. Luego ha pasado bastantes años, ha muerto ya José y toda la familia y el faraón, pero los descendientes de los israelitas ahora son esclavizados por un faraón que no ha conocido a José. Entonces Dios interviene para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, suscita a Moisés. Bien, Moisés es el instrumento del que Dios se va a servir para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Van a salir después de una serie de peripecias, no me voy a alargar, pasan el Mar Rojo, llegan al Sinaí, donde Dios le da los mandamientos, la ley, y tiene toda una gran tarea todavía recorrer el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Mientras están ahí en el Sinaí, Dios le pide a Moisés que suba, le enseña un modelo del templo y construye un santuario como el que has visto. Y Moisés va a ser el tabernáculo del santuario, que luego cuando Salomón haga su templo va a ser según el modelo del tabernáculo del santuario, con una serie de espacios, al aire libre, con el altar de los holocaustos, y luego ya dentro con donde se ofrecen sacrificios, luego dentro el santo y el santo de los santos, cada uno con sus utensilios. Entonces Moisés los hace, la presencia de Dios se hace presente sobre el tabernáculo y ahí termina el Éxodo. Y empieza el Levítico, por eso es para situar un poco. Levítico
es un libro que no tiene ninguna narración. Seguimos parados en el Sinaí, pero ahí se nos va a contar cómo se da culto a Dios en esa tienda que han hecho y luego cómo se le da culto a Dios en el templo. Primero los sacrificios que hay que ofrecer, los holocaustos, los sacrificios de comunión, sacrificios por el pecado, ofrendas vegetales. Luego vienen una serie de ritos de purificación. Pero antes la institución de los sacerdotes, como Aarón y sus hijos son constituidos sacerdotes para ese santuario, luego una serie de reglas de pureza ritual y luego unas normas para cuando estén en la tierra prometida que tienen que ver con el culto y la santidad del pueblo, que es la llamada ley de santidad. Y ahí termina el Levítico. Es un libro, reconozco, duro de leer, porque al no tener ninguna narración es como un código legal, pero es un libro fascinante cuando uno se mete despacito a leerlo. ¿Por qué es fascinante el libro del Levítico y tiene tantas cosas que ver para el mundo de lo que pasa afuera? Tiene un paralelo, que es lo que he dicho aquí, con el libro del Génesis. Voy a situarlo. El Génesis, yo que más o menos tenéis en la cabeza el relato de la creación de los 7 días, ¿no? Al principio Dios creó el cielo y la tierra era caos y vacío, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas, ¿no? Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y hubo tarde y hubo mañana, día primero. Nos dijo Dios, haya firmamento que separe las aguas de arriba de las aguas de abajo. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Luego dijo Dios que se separen las aguas en un lugar para hacer los mares y aparezca la tierra seca. Como fruto de esta separación aparecen los mares y la tierra seca. Luego van naciendo las hierbas que se van separando según sus especies. Luego pone en el firmamento que ha creado unas lámparas, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, no dice nunca la palabra sol ni luna, para que alumbren y para que separen el día de la noche, las estaciones y sirvan de separación, etcétera, ¿no? Tenéis en la cabeza este relato. No sé si alguna vez os habéis parado a pensar por qué tantas separaciones en el relato de la creación. La luz de las tinieblas, el firmamento que separa, las aguas, ¿por qué tantas separaciones? De hecho, está haciendo el mundo, es un recinto lleno de separaciones con todo lo que Dios ha hecho, de cosas separadas. Esto a nosotros no nos dice nada, pero a un judío de la época le dice muchísimo. Para ellos, un lugar lleno de separaciones es el templo. Para nosotros un templo es un sitio donde reunirnos y rezar. Para los judíos es un espacio básicamente al aire libre, con patios, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los israelitas, el atrio de los sacerdotes, todos con sus murallas del uno al otro, y luego dentro todavía 2 espacios más, estos cubiertos, el santo, donde ya no puede entrar cualquiera, ni siquiera cualquier sacerdote, sino el que está de turno, y el santo de los santos, al que ahí solo entra ya el sumo sacerdote el día del Yom Kippur. O sea, un espacio lleno de separaciones es el templo. Con lo cual, ¿qué está pretendiendo decir el redactor del Génesis al narrar así la creación del mundo? Lo que está queriendo decir es que el templo con mayúsculas es el mundo. ¿Dónde se le da culto a Dios? En el mundo. Y el templo de Jerusalén es como una maqueta en pequeño de ese gran templo que es el mundo, de forma que lo que yo te voy contando o te voy a contar para el culto en el templo es una serie de ideas de cómo darme culto en este gran templo que es el mundo. ¿Quién es el sacerdote de ese gran templo? El ser humano, que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios y que Dios le da para que cuide lo que ha hecho siguiendo las normas que Dios ha dejado marcadas dentro de la creación. Por eso en el Levítico hay una serie de leyes, aparte de las del culto, que son esta última parte, que de alguna forma es como la clave de cómo traspasar al mundo las leyes del santuario, de cómo dar culto a Dios en medio del mundo. Entonces,
a eso es a lo que nos vamos a ir asomando ahora. ¿Qué me dice el libro del Levítico y qué tiene que ver con el modo de dar culto a Dios en el mundo? Entonces, empezando por la primera parte son los sacrificios. Cuando vayas a sacrificar pues una res de ganado mayor o menor, tomada de tus rebaños, ahí dice cómo hay que sacrificarla, unas se queman enteras, otras no, según el tipo de sacrificios. Una cosa curiosa, si nos paramos a ver qué animales hay que ofrecer en sacrificios, aparte de animales puros, por ejemplo, no se puede ofrecer a Dios en sacrificio una pieza de caza. Todas tienen que ser piezas, animales domésticos, criados, ganado o criados por el hombre. ¿Por qué? Porque Dios tiene animales, todos los que quiera. Dios lo que quiere que se le ofrezca es el fruto del propio trabajo. En este caso, en la cría, incluso, claro, para una persona que ha criado un buey, desprenderse de un buey son años de cría y un rédito económico importante el que tiene. Ofrecer un ternero o un buey es ofrecer mucho de la vida misma de uno. Pero por eso digo, por eso hago esta observación. Dios, lo que hay que ofrecerle no puede ser cualquier animal. Tiene que ser uno que hayas tenido esfuerzo en criarlo. Si pasamos a las ofrendas vegetales, que está en el capítulo 2 del Levítico, cuando vayas a ofrecer al Señor, dirá, ofrecerás unas ciertas cantidades de flor de harina amasada con aceite. Es decir, no podría decir trigo. A Dios no se le puede presentar, pero no se le puede ofrecer. Simplemente ahí tienes unas espigas. No, trabájatelas. Saca los granos, haz la harina, haz harina de la mejor calidad. Ten olivos, recolecta las aceitunas, haz aceite, haz flor de harina, amásala con aceite y ahora me la entregas. O sea, una cosa curiosa pero interesante es que Dios cuenta con el trabajo de todo lo que se le ofrece. O sea, no se le ofrece la materia sin más, como ahí tienes lo tuyo, te lo devuelvo. No, quiero que me devuelvas lo que yo te he dado, pero sobre todo que me ofrezcas tu trabajo. Y luego hay también algunas cosas dentro de los sacrificios. Hay unos sacrificios interesantes, que son los sacrificios de comunión. El holocausto se quema la víctima entera. Pero los sacrificios de comunión, se sacan las vísceras, es así, se queman con la grasa, se quita la piel y luego se parte la víctima. Entonces hay una parte bien, ahí viene especificada, la pierna, una parte de las costillas, que se las dan al sacerdote para que coma él y su familia. Y luego el resto de la víctima se ha quemado sobre el altar, las vísceras, la grasa, la piel, ofrecido a Dios, y el resto del animal se le entrega al que lo ha ofrecido para que se lo coma. Entonces se lo llevan y además con una norma, puedes comerlo hoy y mañana. Si sobra algo, tienes que quemarlo, tienes que destruirlo, no puede. Con lo cual, por una parte, claro, si uno ha ofrecido un ternero, entre hoy y mañana no me puedo comer un ternero. Entonces, quiero decir, esto es para que invites a tu familia, a tus amigos y comáis juntos de lo mismo que está comiendo el sacerdote y lo mismo que, digamos, entre comillas, le hemos dado de comer a Dios, ¿no? Entonces, los sacrificios de comunión están recordando que cuando uno da culto, o sea, no se puede separar el trabajo, lo veíamos antes, el culto y la celebración familiar. En la vida de una persona no deben ser, y por eso está especificado también este tipo de sacrificios. Bien, si saltamos
a la ley de santidad, que es este código legal que tenemos luego. Primero hemos tenido los sacrificios, que como veis ya algo nos dicen, me parece, ¿no?, sobre el concepto de trabajo y la relación que tiene con Dios, y cómo efectivamente el culto no se le da a Dios solo en el templo cuando el sacerdote sacrifica a la víctima. Ha empezado a dárselo cuando el oferente ha empezado a criar los animales, o alguien los ha empezado a criar, los ha comprado con el fruto de su trabajo, lo mismo con los frutos del campo, incluso ha disfrutado de parte de eso con su familia en un plan tranquilo. Si llegamos a la ley de santidad, es una parte muy interesante, son cosas de la vida normal, aparentemente, pero que sigue teniendo que ver con el culto. El presidente, por esa lógica de la que hablé antes, de que si entramos en una lectura teológica del Génesis desde el principio, pues ahí están apareciendo muchas cosas, aparte de la propia creación del mundo, del ser humano. Que eso ya está entrando toda la lógica del trabajo y del culto a Dios en el mundo, que es un tema fundamental, como estamos viendo en la Biblia ya desde el inicio mismo. Entonces, la ley de santidad aparentemente va a ir hablando de cosas muy vulgares, pero que sobre todo subrayan aspectos que Dios no quiere que se olviden al darle culto en ese gran templo que es el mundo. Por empezar, por algún lugar, si vamos al capítulo 19 del libro del Levítico, que es donde está empezando toda esta parte, como veis, he pasado bastantes hojas ya, aunque no las he ido. En el capítulo 19 encontramos una serie de normas, ahora vamos a ir viéndolas más despacio, en el que uno podría pensar, bueno, es un código legal con leyes antiguas que tienen que ver con la justicia o el reconocimiento de las propiedades de cada uno. Es uno de los códigos legales más antiguos que se conocen. Dentro del Pentateuco es un poquito más tardío, es el tercero. Antes está el código de la alianza, que está en el Éxodo, luego está el código deuteronómico, es un poquito más tardío, y luego este aproximadamente está compuesto en la época persa probablemente, para ilustrar ya a los judíos que han vuelto del destierro y que han reconstruido el templo y que están dando culto a Dios en el templo con estas normas tradicionales, como ellos en casa y en sus campos pueden y deben seguir dándole culto a Dios. Hay algunos, por ejemplo, una de las normas que está ahí: cuando recojáis la cosecha de vuestra tierra, no segarás hasta los mismos límites de tu campo, ni espigarás después de haber segado. Tampoco rebuscarás en tu viña, ni recogerás los granos caídos. Los dejarás para el pobre y el extranjero. Yo, el Señor vuestro Dios. Bueno, quizá lo habéis leído alguna vez, es un texto interesante que dará lugar a muchos. Se prohíbe, cuando se está haciendo la sega del campo, normalmente uno sostiene las espigas, corta con la hoz y las espigas las va echando al cesto. Pero de vez en cuando alguna de las espigas se cae. La que se cae al suelo no se puede recoger, se deja tirada al suelo. ¿Por qué? Porque, bueno, tú esto estás recogiendo el fruto de tu campo, es tuyo, pero hay gente que no tiene campo y de algo tiene que comer. Déjalo para el pobre. No seas avaricioso. No intentes sacarle el máximo beneficio económico a tu campo. No pienses incluso que todo lo que te ha producido tu campo es tuyo. Dios quiere que coman también. Entonces no recojas la espiga que cae. Y lo mismo con las viñas.
Sí, se va cortando las viñas, pero granoso, a veces al cortar uno no recoge en la mano, sino se puede caer algún racimo, o incluso puede, cuando uno va recortando un campo, puede que todavía salgan después lo que llama el rebusco, más racimos que no se habían recogido en la primera pasada. No se puede hacer una segunda pasada de las viñas, tiene que dejarla para el huérfano y para la viuda o el extranjero que no tenga nada. Esto, si nos paramos a pensarlo desde el ruido del mundo, seguramente, si os dais cuenta, está conectando, me parece, con una realidad que en esa época, digamos, no hay una seguridad social, no hay un seguro de desempleo, no hay un modo establecido de que las personas que no tengan recursos puedan acceder a alimentos para subsistir. Entonces, de un modo tan primitivo como este, Dios está poniendo, por decir así, en esta ley una norma de decir, ojo, no nos va a decir en todas las épocas porque cambian las cosas, pero sí nos está dando bastantes claves para pensar muchos de esos problemas que he señalado al principio, si los vamos pensando desde la lógica de la ley de Dios, incluso tan primitiva, por eso me ha parecido especialmente relevante hacerlo intenso de los más primitivos, y ni siquiera con textos evangélicos que serían mucho más explícitos en este sentido. Nos da pista de que no se puede dejar a nadie tirado. O también que los bienes son de sus dueños, pero son de Dios. Se podría decir que Dios crea un sistema de protección social que permite al pobre y al extranjero trabajar dignamente para su sustento, que es pasar detrás de los segadores o pasar detrás de los viñadores, y a la vez frena la ambición por lograr el máximo rendimiento posible de sus bienes. Es decir, tú que eres el dueño no intentes quedarte con todo. Procedimiento que fue utilizado, por ejemplo, si recordáis, Ruth la Moabita, ese libro tan bonito de Ruth. Ruth se ha quedado viuda, no tiene nada, y también su suegra Noemí tampoco tiene nada. ¿Qué hacemos para comer? Le dice Noemí, pues vete detrás de los segadores a recoger las espigas. Entonces Ruth va recogiendo las espigas y ahí es donde conocerá a Booz, con el que luego se casará y luego tendrá un hijo que es Obed, otro Jesé y otro el rey David. Acabará siendo la bisabuela de David. Ruth estaba recogiendo las espigas en el campo de las espigas al lado de Belén. De hecho, Belén en la casa del pan, porque en el entorno de Belén era campo de espigas. Por eso ahí nace David y luego por eso ahí nacerá Jesús también. O sea que a veces esta legislación va teniendo muchos hilos interesantes sueltos dentro de la propia Biblia. Otro tipo de normas, siguiendo con el capítulo 19 del Levítico. No robaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. No juréis en falso por mi nombre, pues profanarías el nombre del Señor tu Dios. Yo, el Señor. No explotarás a tu prójimo ni le despojarás. No retendrás el salario del jornalero hasta la mañana siguiente. Son cosas muy concretas, pero que tienen que ver todas con la justicia en las transacciones laborales. No engañar, no mentir, no jurar en falso, no aprovecharse para despojar al otro, pagar puntualmente los salarios. En el fondo lo que van poniendo, además, no robaréis, no mentiréis, lo va diciendo en plural, como para que todo el pueblo tenga que estar pendiente de que se cumplan esas normas. ¿Para qué? Para que la sociedad se vaya organizando justamente de acuerdo con los planes de Dios para el bien de los hombres. También, cuando un extranjero viva entre vosotros, en vuestra tierra no le molestarás. Al contrario, al extranjero que vive entre vosotros, lo consideraréis como uno de vuestros compatriotas y le amarás como a ti mismo, porque también vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto.
yo, el Señor vuestro Dios. Otra preocupación, que podemos decir, no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del primer milenio antes de Cristo. O sea, bueno, vosotros fuisteis extranjeros en Egipto y allí bien os hubiera gustado que os trataran bien y no os estuvieran maltratando o explotando como estaban los egipcios. Entonces, cuando tú tengas aquí en tu tierra un extranjero, un desplazado que quiere trabajar, que quiere, pues no lo dejes, o sea, déjale, o en la medida que puedas, no le molestes, deja que haga su vida. También uno podría pensar, bueno, la atención de migrantes o personas con limitaciones, digamos, no es un lujo que una sociedad opulenta, si me sobra dinero, que vengan y puedan vivir otros, ¿no? Sino es algo que reclama la dignidad de las personas y que está aquí en el Levítico. Hasta ahora he puesto algunos ejemplos que conectan con temas, me parece más o menos de los que están en el mundo del trabajo real actuales y que estaban en estas cosas que he puesto de la Organización Internacional, por poner una referencia, pueden ser otras. Pero también el tema del mundo ambientalmente sostenible también sorprendentemente aparece en el Levítico. Por ejemplo, una cosa, así como el hombre tiene que descansar 1 de cada 7 días para rehacerse a sí mismo, está ya desde el Génesis, Dios descansó el 7º día y tú descansarás. En los mandamientos, Dios descansó, trabajó 6 días y tú descansarás. El hombre necesita descanso, pero sorprendentemente el Levítico dice esto, también la tierra tiene que descansar. Y se establece un año sabático. 1 de cada 7 años hay que dejar que la tierra descanse. ¿Por qué? Pues no soy yo experto en tierras, pero también es un modo como de no agotar la tierra, dejar que la tierra, entonces van organizándose, pero cada 7 años una parcela de tierra tiene que descansar para recuperarse, ¿no? También hay una normativa muy curiosa que es la de los frutos incircuncisos. O sea, probablemente nunca habríais oído hablar de la circuncisión de los árboles. Yo al menos hasta que leí el Levítico no sabía que había árboles circuncidados y no circuncidados. ¿Qué es la circuncisión de un árbol? Porque esto es más complicado. Entonces, son los árboles frutales. Entonces, hay una norma que es cuando se plantan unos frutales, en los 3 primeros años, cuando llega la primavera, hay que ir recortándole las yemas, bastantes yemas y bastantes ramas, para que no crezca en exceso. Desde luego no eche, o si se sale fruto no se recoge. Al 4º año se deja que vaya creciendo hasta casi llegar a los frutos, pero no se recogen los frutos. Jurídicamente porque el árbol todavía no está circuncidado, los frutos son incircuncisos. Al 5º año es cuando se puede recoger el fruto. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver, y más en las condiciones climáticas de allí, con decir, no tengas prisa, deja que el árbol eche raíces. Si cuando tiene unas raícitas ella empieza a intentar explotar al árbol, deja que el árbol crezca, pues luego te va a dar más fruto. Pero deja que el árbol crezca, ¿no? Por decir así, deja que se robustezca sus ramas, que eche raíces. Como veis, son cosas que están por ahí perdidas, que pueden normas de una sociedad agrícola, pero que en el fondo hacen pensar bastante, y más en este contexto que están, en el fondo, cómo dar culto a Dios en el mundo, en el templo, en los cultivos, en respeto a la naturaleza. Una de las cosas que llama la atención es que el hombre no puede
poseer los bienes naturales de modo absoluto, ni tampoco alterar las reglas que el Señor ha dado. Por ejemplo, de las prescripciones más curiosas que hay son de este estilo: guardad mis preceptos, no aparearás ganado de diferente especie, ni sembrarás tu campo con 2 clases de semilla, ni llevarás sobre ti un vestido hecho con tejidos de doble especie. O sea, no se pueden, por ejemplo, no se puede cruzar un caballo con un burro, con una burra. Si es caballo, pero el mulo no, porque de alguna forma es como estropear la naturaleza. Pasa lo mismo, no me hagas cosas raras con las semillas. El campo, si siembras trigo es trigo, si es cebada, pero no mezcles. Incluso para que les entre por los ojos, ni siquiera mezclen las telas de tu vestido. Esto hay, si alguna vez vais a comprar ropa en una tienda judía ortodoxa en Israel o en otro sitio, veréis que en las etiquetas solo venden ropa que sean 100%, no pueden vender poliéster y algodón, ni lino con algodón, ni lana con lino, porque todo eso son tejidos impuros por esto, en el judaísmo. Es un modo de que entre por los ojos, no, incluso en cosas muy llamativas, no me hagan mezclas raras. Yo he hecho la naturaleza, deja que funcione. Uno puede decir, hace pensar algo en las cuestiones de, por ejemplo, de manipulación genérica. Bueno, muchas cosas morales que hay también en la propia reproducción humana de animales. Digo, puede que no haya que cumplirlas exactamente, pero hace pensar que, ojo con tocar las leyes de la naturaleza. Por eso, aunque parezca extraño, no estamos tan lejos de lo que se está hablando ahí. Otra cuestión, el capítulo 23, es la ofrenda, cuando habla a los hijos. Voy a ir un poco más rápido porque me estoy alargando mucho. Diles, cuando hayáis entrado en la tierra, llevaréis las primeras gavillas como primicia de vuestra cosecha. Y luego dice, no comeréis pan, ni grano tierno o tostado hasta el día en que hayáis traído al Señor vuestra ofrenda. O sea, cuando se recogen, los primeros frutos van y se presentan al Señor. Y mientras tanto no puedes comer. Como decir, bueno, es que soy un segador, estoy comiendo, tengo hambre, me como, no, de estos granos, si no he ofrecido la primicia de la cosecha no puedo comerlo. Pues ve cuanto antes a ofrecerla. En el fondo, ¿qué es esta ofrenda? Tiene que ver también con la ofrenda, por ejemplo, de los primogénitos de los animales. Es reconocer que los bienes que te da la tierra no son tuyos, son de Dios, que te los da para que los disfrutes, pero no te creas dueño absoluto de todo. Dale gracias a Dios por lo que te ha dado. Subrayan la idea de que la soberanía de Dios sobre la tierra, que proporciona al ser humano lo necesario para el sustento. Un tema que había apuntado, también tiene su importancia, la gestión de santidad y descanso. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º se guardará descanso sabático. Asamblea, no haréis trabajo alguno. Es un sábado consagrado al Señor, donde quiera que habites. Y luego las solemnidades. Es decir, no puedes trabajar siempre. También el ser humano tiene una ecología, por decir así, y tiene que rehacerse. El descanso es una parte importante de la vida humana. Y también las fiestas. Por eso establece aquí las fiestas que hay que ir haciendo. El Creador ha hecho el mundo, pero marca unos ritmos, como el descanso sabático y las fiestas, que ayudan a esa realización integral de la persona. Esto encaja, por ejemplo, también con lo que decía antes de los sacrificios de comunión, el compartir la mesa, la comida, descansar. Tener tiempo para estar con la familia, con los amigos, no es un lujo. Es parte imprescindible de dar culto a Dios en este gran templo que es el mundo. De ahí
equilibrio entre vida profesional y vida familiar, que es un tema muy actual. Bueno, descanso y fiesta forman parte del culto a Dios, y ese paralelo entre el culto divino y la vida humana hace que esto deba tenerse en cuenta. También otra cuestión actual, y ya con esto voy a ir terminando, hay cambios muy rápidos, a veces en la sociedad, que pueden llevar a que una persona se sienta sin nada rápidamente. Bueno, muy rápidos, desde laborales hasta de los bancos, ¿no? Puede una familia esté trabajando y tenga sus ahorros y quiebre el banco, si los tenía invertidos en acciones, o que una empresa se venga abajo, o que se quede sin trabajo, el cómo empezar de cero. Cuando uno no tiene nada es realmente muy complicado. Entonces, en este contexto es muy interesante el año jubilar, tal y como lo plantea, ya digo, es probablemente inviable tal y como lo plantea, pero aquí, ¿qué es lo que plantea? Antes hemos hablado, hay un año sabático que es cada 7 años. Una vez que pasa una semana de años sabáticos, es decir, 7 años sabáticos, es decir, 49 años, al año siguiente es jubilar. Entonces, el año jubilar, ¿qué es lo que se dice en el Levítico? Todas las tierras volverán a su dueño. Entonces, cuando se reparte el territorio entre las tribus, a cada tribu y a cada familia se le da una tierra. El año sabático, entre medias pueden pasar cosas. Uno ha tenido un problema familiar y ha tenido que vender una parte del terreno, o incluso ha tenido que vender todo, ha tenido que venderse como esclavo. Si se ha vendido como esclavo, queda libre. Todo, y además recupera todas las posesiones de su familia cada 50 años. ¿Esto qué es lo que está diciendo? O sea, en el fondo no hay propiedad privada de la tierra. La tierra es de Dios, digamos, entre comillas, que la alquila por 49 años a sus poseedores. De hecho, cuando se compran y venden terrenos se establecen unas normas, pero no puede valer lo mismo un terreno si el año sabático fue el año pasado o el año que viene. Si fue el año pasado, me quedan 48 años de sacarle rendimiento al tiempo. Entonces, se establece una economía, yo creo probablemente inviable, no se sabe si alguna vez se aplicó, pero que sí hace reflexionar sobre un problema. Debería pensarse algo sobre cómo puede volver a comenzar el que se ha quedado sin nada. Bueno, en una sociedad como la nuestra, también es una cuestión del ruido del mundo, que este texto de la Sagrada Escritura nos invita a pensar el que no podemos, bueno, que hay que gestionar. ¿Cómo? No sabemos, pero para eso Dios ha dado inteligencia al hombre. Pero sí la idea de que, en el fondo, la tierra y todos los bienes son de Dios. Y nos los da para nuestro servicio y el de todo el mundo. Bueno, en síntesis, me he ido alargando mucho. En el fondo, ¿qué es lo que quería aquí? Simplemente desarrollar un ejemplo del ruido del mundo y la Escritura. El ruido del mundo me aparta de lo que dice la Escritura. A veces también me puede ayudar a leer cosas que cuando estoy leyendo la Escritura no me he dado cuenta y son interesantes del mensaje que Dios me quiere estar diciendo. El libro del Levítico no ofrece, por ejemplo, en este caso, no ofrece una teología desarrollada acerca del trabajo, ni es un prontuario de recetas para los problemas laborales de cualquier tiempo, pero sí ofrece unas pautas teológicas y sapienciales que pueden generar pensamiento y proyectar luz sobre el trabajo contemporáneo. En las páginas del Levítico aprendemos que la santidad de Dios es orden frente al caos, rectitud, trato justo, amor al prójimo. En resumen, en ese gran templo que es el mundo, el Señor ha puesto al ser humano para que sea un intérprete inteligente de la creación. Y el culto por excelencia que se le tributa en ese santuario cósmico
en la interpretación de esa partitura divina que se lleva a cabo mediante el trabajo. Bien, hasta aquí. Este es un simple ejemplo de cómo escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo, pero no desconectando del ruido del mundo, sino entrando en diálogo con el Señor para entender mejor y procurar resolver ese mundo tan apasionante en el que vivimos. Y nada más. Gracias. Sí, ahora con el micrófono. Sí. Buenos días. Muchas gracias, profesor Varo, por esta explicación, por este análisis, creo yo, histórico-crítico, ¿no?, del libro del Levítico. Pero a mí me estaba ocurriendo una cosa, y es que hoy en día se está hablando de la palabra de Dios, de la Escritura, pero no hay que olvidar que hay millones de musulmanes que tienen un libro, y usted conoce perfectamente, que se llama el Corán. Entonces, claro, para ellos la palabra de Dios es el Corán. Entonces, como hay muchos musulmanes y en la calle nos relacionamos con ellos, yo le quisiera proponer, si usted quiere y es tan amable, un pequeño esbozo o síntesis entre lo que sería la palabra de Dios genuina, revelada, que es la Biblia y que yo lo creo, y lo que ellos dicen que es la palabra de Dios en un libro como el Corán, que según ellos es perfecto, no hay contradicciones y que es el sumum desideratum maximum. Si usted quiere hacer una pequeña comparación en relación también al ruido del mundo, pues creo que sería una aportación muy interesante, sobre todo de una persona sabia como usted. Muchas gracias. Bueno, a ver. Podríamos remontarnos a una cuestión que a veces no es pequeña. Y yo recuerdo cuando salió el Catecismo de la Iglesia Católica, me sorprendió muy positivamente la respuesta. Muchas veces, normalmente se suele hablar de las religiones del libro, que son aquellas religiones que se representan como hay un libro bajado de los cielos, digamos, ¿no?, perfecto, en el que está todo y que pues la divinidad se ha manifestado y todo lo que tenía que decir del mundo ya está dicho. Con frecuencia se suele meter en el cajón de religiones del libro al Islam, al cristianismo y al judaísmo. El Corán, la Torá y la Biblia, ¿no? Hay una pregunta muy interesante en el Catecismo de la Iglesia Católica que dice: ¿el cristianismo es una religión del libro? No sé si recordáis la respuesta del Catecismo. Pues es muy interesante. Dicen: el cristianismo no es la religión de una palabra escrita y muerta. Es la religión de la palabra con mayúscula que está viva y que se ha hecho hombre y que nos ha salvado, que es Jesucristo. El punto de referencia, yo estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén y he estado con judíos ortodoxos o menos ortodoxos. Dentro del rabinismo, la plenitud de la revelación de Dios es la donación de la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Y todo lo que Dios tenía que decir está en la Torá. Esto es un dicho rabínico, en las 70 caras de la Torá, hay que interpretarla como... Pero todo lo que Dios tenía que decir al mundo está dicho en la Torá, porque es el libro por excelencia, todo está dicho en la Torá. Si no estoy equivocado, en el Islam el Corán es algo parecido, es un libro que el Corán celestial está en los cielos, pero fue dictado palabra por palabra a través del arcángel Gabriel a Mahoma y es el libro por excelencia cerrado.
Son concepciones que son muy distintas a la cristiana. Para nosotros, la última palabra de lo que Dios quiere decir a la humanidad está en la Biblia. No. Está en Jesucristo. Jesucristo es el que nos hace entender la Biblia. Pero es mucho más que la Biblia. No sé si esto aclara algo. O sea, nosotros, por tanto, no tiene sentido en una interpretación cristiana de la Biblia el sacar un trocito, cortarlo y afirmar como si fuera palabra de Dios absoluta. Eso, precisamente, hay que leerla en el conjunto de la Biblia, y ese conjunto de la Biblia lo tenemos en plenitud cuando leemos la Biblia a la luz de lo que Jesucristo ha hecho, ha vivido, ha enseñado y sigue haciendo en la Iglesia y en la liturgia. Por eso el sitio por excelencia donde entendemos la palabra de Dios es cuando la leemos en la liturgia y nos da la clave para lo que tenemos que hacer en nuestra vida. No sé si con eso. ¿Alguna pregunta más había por aquí? ¿O bueno? ¿No? Sí. O una observación, ¿no? Que, a ver, primero darle las gracias por los horizontes que abre. Y en conexión con esto, no sé, pensaba cómo cuando oímos hablar de la Biblia se dice, es el libro más vendido, el libro más leído, el libro más... Pero luego cuando tú hablas con personas, poquita gente se la ha leído, me refiero a todo el mundo mundial del ruido. Entonces yo pensaba lo importante que es profundizar, porque claro, lo que usted ha dicho, que me parece una maravilla, o sea, comparar el Levítico con el mundo actual y todo el documento este de las naciones, pues es que claro, es que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? O sea, poder entender lo que usted ha dicho, ¿no? Que la palabra es Cristo que no está fuera de la historia, ni del mundo, ni de la sociedad, sino que lo tenemos que como que insertar somos nosotros, ¿no? O sea, a mí le quería comentar esta observación porque a mí me ha dado mucha luz. Bien, gracias. Bueno, le hago un pequeño comentario ya sobre esto de la Biblia. Dentro de los evangelios hay un evangelio, bueno, todos los evangelios son singulares y tienen enseñanzas. El de San Marcos es un evangelio muy peculiar. Bueno, según la tradición, Marcos era el traductor de San Pedro en Roma, por tanto, probablemente está recogiendo el evangelio de Pedro, pero empieza de un modo muy raro. No sé si recordáis cómo empieza el evangelio, o si lo tenéis por ahí, queréis mirarlo. Empieza diciendo, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego ya pasa, no habla de los evangelios de la infancia, sino que habla ya de Juan predicando en el desierto. Pero quería fijarme en la primera frase, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Los libros no empiezan diciendo comienzo del Quijote, ni comienzo del Señor de los Anillos. No empieza en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o como sea. Ningún libro empieza diciendo comienzo de este libro. Tan torpe era San Marcos, que no sabe cómo empezar y empieza diciendo comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nada más lejos, y no era nada torpe. Lo que está diciendo es algo mucho más de lo que uno atolondradamente pasa por encima de esa frase. Si uno tiene el Evangelio, de comienzo del Evangelio, ¿qué es lo que está diciendo? Oye, no te creas que este librito que tienes entre tus manos es el Evangelio. El Evangelio es la proclamación de la buena noticia de la salvación traída por Jesucristo que llega a todo el mundo. Y el Evangelio sigue abierto hasta el final de los tiempos. Le está diciendo el lector, tú eres un protagonista del Evangelio. Este librito es solo el comienzo, donde se cuenta cómo empezó y los datos fundamentales para que luego tú vayas haciendo bien tu tarea de protagonista del Evangelio en el tiempo que te haya tocado vivir.
Pues me parece que la Biblia funciona, por decir así, por eso en el ruido del mundo, cuando nos damos cuenta de que cada uno de nosotros estamos llamados a ser protagonistas de esa historia de la salvación que sigue abierta. No es algo del pasado, porque Jesucristo sigue vivo. Hace unos años, en una conferencia parecida a esta, estaba en Buenos Aires, pero era sobre Jesucristo, no hablé de esto. Y al final, uno de los asistentes, pues qué interesante lo que nos ha dicho de Jesucristo, me dice, ¿sabe qué me pasó el otro día con mi hijo? Pues un muchachito de 5 años. Pues ya sabe mucha teología con 5 años. Pues me dijo, oye papá, tengo una pregunta muy importante. ¿Jesucristo es de River o de Boca? Son los 2 equipos de fútbol de Buenos Aires. Jesucristo es de River, los 2 equipos de fútbol de Buenos Aires. Es como decir, Jesucristo no sé, es del Barça o del Español, es del Real Madrid o del Atlético de Madrid, ¿de cuál? ¿No? Y entonces dice, yo soy muy humilde y no le dije la verdad que es de Boca, porque yo era de Boca, sino que le dije, no, mira niño, cuando Jesucristo vivía no existían Boca ni River, o sea que no era de ninguno. Y el niño se puso muy serio, y yo, ¿cómo papá? Cuando Jesucristo vivía, ¿es que no está vivo? Y dijo, anda así, niña. O sea, a veces pues tiene mucho más sentido común y teológico. Es que Jesús, pues claro que está vivo, no es un personaje del pasado. Por eso, si la plenitud de la Escritura, si no somos una religión del libro, sino una palabra viva, digamos, la plenitud de la relación con Dios está en la relación con Jesucristo, en la Iglesia, en los sacramentos y en la Escritura. Pero la Escritura lo que tenemos es un testimonio inspirado de lo que Dios ha ido revelando. Pero la plenitud la tenemos en Jesucristo. Bueno, no sé si con esto. ¿Sí? Una pregunta muy breve. ¿Nos podría situar históricamente el Levítico? ¿Cuándo se compuso y un poco cómo se compuso? Uy. Bueno, podría situar, pero ya si me pides que explique el por qué cada uno de los pasos, puede ser más complicado. Vamos a ver, el Levítico tiene básicamente 4 partes: los sacrificios, los sacerdotes, las leyes de pureza ritual y la ley de santidad. Cuando bueno, aparece situado, ya lo he dicho antes, en el Sinaí. Pero claro, ahí se cuenta en el Levítico, cuando tú ofrezcas sacrificios, pues habla del un ternero, holocausto, ¿vale? Luego cada día ofrecerás un holocausto por la mañana y otro por la tarde. Luego los sacrificios de comunión. Luego lo que hemos hablado de las ofrendas vegetales. ¿Cuántos terneros hacen falta en un año solo para los sacrificios obligatorios? Pues 800, no sé, 700, 365 días por 2. Eso para los obligatorios y luego los optativos. Y luego, ¿de dónde sacaban en el desierto 800? Esto es absolutamente inviable donde está puesto, que es en el desierto. O sea, muy probablemente este texto no nos está hablando del culto en el desierto, sino que está puesto literariamente ahí para que se vea la importancia del origen divino de estos preceptos, puesto en el Sinaí, pero está hablando probablemente del desarrollo de cómo se hacían las cosas según las normas de Dios en el templo de Jerusalén. Probablemente la ocasión para poner esto por escrito es cuando los babilonios expulsan a los sacerdotes, los mandan todos a Babilonia, pues ahí tienen una oportunidad de oro para, si queremos recordar cuando volvamos, cómo son entonces que se van poniendo, pues probablemente los textos sobre las ofrendas de sacrificios, en las ofrendas probablemente pueden estar más o menos
durante el destierro o inmediatamente en la vuelta a la tierra prometida en la época persa para poner en marcha el templo y su funcionamiento. También ahí entrarían probablemente todo lo que tiene que ver con el culto, entonces, por tanto, estaríamos época persa probablemente en torno a la época de Esdras, 400 a.C., ya la redacción actual, aunque sean ritos mucho más antiguos que se hacen desde el origen, pero ya tal y como están redactados probablemente estamos ahí. Luego, para la ley de santidad, que es esta ley que hemos situado, hay que tener en cuenta en el Pentateuco hay 3 códigos legales. El código de la alianza, que está en el Éxodo, el deuteronómico, que está en el Deuteronomio, y este. Muchas veces están triplicadas las leyes. Entonces, cuando uno las pone en columnas paralelas, claramente da la impresión de que el más antiguo es el de la alianza, es decir, el del Éxodo, que este probablemente sea la primera recopilación de leyes que se hace durante la reforma de Ezequías, año 700 a.C. Un desarrollo de esas leyes como un siglo después, ya con una nueva casuística más amplia, en la que se encuentra en el Código Deuteronómico, que es el que está en el Deuteronomio, que ese probablemente habría que situarlo en el reinado de Josías, en torno al 600 a.C. En cambio, esta ley de santidad es un desarrollo todavía posterior con nuevas circunstancias sociológicas, por ejemplo, aquí he aludido al tema de la integración de los extranjeros, que tiene mucho que ver con la situación de Judá en la época persa, en la que hay ya convivencia, muchos judíos con los judíos, gentes que han llegado, y entonces probablemente esto también habría que ponerlo en la época persa, probablemente en esa última recopilación legal de la época de Nehemías. O sea, el conjunto habría que situarlo probablemente, salvo algún retoque posterior, en torno al año 400, 300 y mucho antes de Cristo, en la Jerusalén persa. Aunque, digamos, el origen de estas normas tiramos muchísimo más atrás, hasta la época del desierto, hasta la época del primer templo. Bueno, no sé si he pasado demasiado rápido, pero... Sí. Muchas gracias, que me ha gustado muchísimo. 2 cositas. Una que, bueno, todo esto que cuenta es muy contrario a lo que estamos viviendo en el mundo. Desde el trabajo, la productividad es lo que prima, romper con eso es quedar excluido casi. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me enseñaron a preguntar a los mejores. Entonces, usted parece ser que es uno de ellos. Y le quisiera, nos pudiera decir a la gente que estamos en el mundo, que tenemos poco tiempo, que no somos estudiosos de la Biblia, pero que sí que hemos descubierto pues la grandeza que hay ahí, ¿no? Cómo aprovechar, ¿no? El leer la Biblia, el rezar con ella. A mí me pasa que he ido a parar a interpretaciones de padres de la Iglesia, santos, o uno mismo en oración, y a veces no sabes encontrar la luz que la Biblia te quiere dar, ¿no? ¿Qué nos recomendaría? ¿O cuál es su santo o su interpretación favorita? ¿O cuál es el camino, ¿no? Muchas gracias. De nada. Bueno, claro, no hay una receta mágica, evidentemente. Pero me parece, en la Biblia, para aprovechar en la medida de lo posible toda la riqueza de la Biblia, me parece que hay 2 elementos a jugar con ellos en la medida de lo posible y en la medida de lo posible de modo inseparable, ¿no? Uno tiene que ver, podríamos decir, con la lectura espiritual de la Biblia, que siempre que nos enriquece mucho y que nos ayuda a hacer oración y que es lo fundamental para lo que está escrita, para ayudarnos, decía San Gregorio Magno, que es la Biblia, es una carta que Dios nos escribe. Entonces, es un medio a través del
texto escrito a través del cual Dios nos va diciendo cosas. Entonces, aprender a leer la Biblia en un contexto, podemos desde lectio divina o de lectura espiritual, también con comentarios que nos ayuden a entender eso, es muy útil. Luego hay otra lectura, quiero decir que desgraciadamente es más difícil de manejar si uno no tiene quien le vaya guiando, digamos que es la lectura académica de la Biblia, ¿no? Que es ya, digamos, una lectura en plan de especialista, no solo para ver que atiende, por ejemplo, a la lengua, a la historia, a los procesos de composición, esta pregunta que me hacían antes, que ayudan a situar los libros, ¿no? Y también a la lectura que desde la teología le va haciendo preguntas de cosas que pasan en el mundo. Entonces ahí tendría uno que entrar más bien ya a comentarios más bien de tipo técnico. Iba a decir, desgraciadamente muchos de ellos prescinden de lo espiritual casi por completo y si uno se descuida está hecho por personas que no creen, ateos, y entonces a uno le pueden despistar más que arreglar. Pero ir seleccionando, digamos, estudios de tipo académico, pero que estén hechos desde una perspectiva, digamos, respetuosa con la verdad, ¿no? Y la verdad, no olvidar que estamos atendiendo un testimonio revelado, un testimonio de la inspiración, ¿no? de la revelación divina. Entonces, de vez en cuando tener alguna lectura académica complementaria creo que ayuda, ¿no? Es por decir un ejemplo, aunque pueda haber más, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que ya está la de las lecturas, están editando un comentario técnico a cada libro aparte, pero que atiende también un poquito a la liturgia y al texto. De hecho, sí, yo he querido hacer esta prueba porque me he llevado años estudiando el Levítico porque me pidieron y yo hice el comentario del Levítico para esa Biblia de la Conferencia Episcopal. Pero vamos, igual que está el Levítico, no está completa, pero hay muchos. Entonces son libros que yo creo que ayudan, ya no son libros de espiritualidad, pero pueden ayudar a ir leyendo desde otras claves que también pueden ser interesantes. Perdón, me parece que he leído hace poco que hay un curso online de la Universidad de Navarra sobre este tema de la Biblia. Sí. ¿Nos podría explicar un poco más? Bueno, sí. Bueno, es del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Tiene un curso online, sí, en el que son 7 asignaturas. O sea, es una introducción relativamente amplia a qué es la Sagrada Escritura en sí mismo, una asignatura de Introducción General a la Escritura y 3 asignaturas de Antiguo Testamento, Pentateuco históricos, poéticos y sapienciales y proféticos, y luego de Nuevo Testamento, sinópticos y hechos, cartas de San Pablo y San Juan y cartas católicas. Bueno, pues son 7 asignaturas que se pueden cursar online. Entonces, cada asignatura tiene sus temas, hay una pequeña clase grabada, hay materiales para el trabajo de cada clase, test de autoevaluación y 1 o 2 veces cada semestre hay una sesión de resolución de dudas por videoconferencia con el profesor. Bien, o sea, más bien es una guía para poder ir profundizando uno por su cuenta en textos de la Biblia. Muy bien. Le damos nuevamente las gracias al doctor Francisco Varo. Un aplauso para él.
decir que para ser profesor emérito está más complicado que nunca, ¿eh? Sí. Gracias por venir. De nada. La próxima sesión será el 25 de abril. El tema suena bien, Solo quiero que te quieran, con Micaela Monargues de la Universidad de Murcia. Y bueno, nos veremos entonces en la próxima sesión el 25 de abril y con permiso de ustedes otro aplauso para el doctor.